Bienvenido, soy el doctor Armando Núguez y voy a presentaros hoy el módulo denominado los nutracéuticos. Los nutracéuticos tienen mucho que ver con la suplementación, sobre todo la suplementación enfocada a la salud, la suplementación apropiada. Comenzamos con una pregunta y es saber si los nutracéuticos son alimentos o son medicamentos. La palabra nutracéutico deriva de la unión de dos palabras, la palabra nutrición y la palabra farmacéutico. De nutrición y farmacéutico sale el concepto nutracéutico. Este concepto fue definido en el año 1989 por el doctor Stephen De Felice, quien lo definió como un alimento o parte de un alimento que proporcionan beneficios para la salud, incluyendo la prevención y o el tratamiento de enfermedades. De una manera mucho más amplia, un nutracéutico se puede definir como un suplemento que es presentado en una matriz no alimenticia, es decir, no es el propio alimento, sino que va en forma de píldoras, de cápsulas, etc. Y se hace a partir de una sustancia natural bioactiva concentrada, más concentrada que los alimentos, se toma a dosis superiores que los alimentos, y presumiblemente dicha sustancia tiene un efecto beneficioso para la salud mayor que el que tendría el alimento normal. Eso quiere decir que los nutracéuticos tienen varias características. La primera es que son compuestos de origen natural. La segunda es que vienen en una presentación farmacéutica, bien polvo, bien jarabe, bien perlas. Y la tercera es que tienen una alta concentración, mucho más concentrado que el producto de origen. Y por supuesto van a producir unos efectos beneficiosos para la salud. Esas son las principales características que tienen los nutracéuticos. Y muchas veces existe la cuestión de que algunas personas tienen dificultad a la hora de diferenciar qué es un nutracéutico y qué es un alimento funcional. La diferencia fundamental entre los nutracéuticos y los alimentos funcionales es que, como su propio nombre indica, los alimentos funcionales son alimentos y el modo de consumo es un modo alimentario. Vienen en forma de alimentos consumibles, sobre todo que son consumibles formando parte de la dieta diaria. No son alimentos extraordinarios, sino que entran a formar parte de la dieta diaria. El nutracéutico entra a formar parte de un proceso de suplementación y la cantidad de sustancia bioactiva es mucho mayor en el nutracéutico y mucho más pequeña en el alimento funcional. Por lo tanto, diferencias, si la queremos resumir: los alimentos funcionales van en forma de alimentos, los nutracéuticos van en forma farmacéutica. Los alimentos funcionales forman parte de la dieta diaria y los nutracéuticos pueden formar o no parte de una suplementación más o menos continua. Y finalmente, la cantidad de principio bioactivo es menor en el alimento funcional y es mucho mayor en el nutracéutico. ¿Cuáles son los orígenes y los beneficios que aportan estos nutracéuticos? Los nutracéuticos hemos dicho que son de origen natural, por lo tanto están en los vegetales, las frutas, las verduras, pero también hay nutracéuticos que se toman a partir de hongos o incluso de bacterias, de levadura, de microalgas, de hongo filamentoso, etc. Pueden venir en cultivos naturales, es decir, se pueden recoger directamente en la naturaleza, pero también pueden venir de cultivos controlados, con condiciones controladas, tanto en invernaderos como en el exterior. Y finalmente también se pueden producir los nutracéuticos a partir de sistemas de producción alimentaria de tipo biotecnológico, como son reactores, como son piscinas, como son invernaderos, etc. Los beneficios fundamentales que aportan los nutracéuticos a nuestra salud es que ayudan a mejorar diferentes funciones del organismo, mejorando el rendimiento o eliminando algunas toxinas y sobre todo
que no suelen tener efectos adversos cuando se utilizan a las dosis apropiadas. Otra ventaja muy importante es que al ser de origen natural suelen tener una mejor biodisponibilidad. Los nutracéuticos suelen asimilarse mucho mejor por el organismo que aquellos productos sintéticos o químicos de los fármacos convencionales. Además de todo ello, pueden producir efectos preventivos o curativos sobre la salud y no suelen crear dependencia. Por lo tanto, la utilización de nutracéuticos tiene toda esa serie de beneficios que he comentado. ¿Cómo se suelen fabricar? Pues un nutracéutico normalmente se toma a partir de un alimento funcional y lo primero que hay que hacer es identificar el principio bioactivo. Una vez identificado el principio bioactivo, hay una fase de extracción por distintos procedimientos más simples o hay procedimientos biotecnológicamente muy complicados dentro de la industria alimentaria y también hay que hacer una purificación del principio bioactivo, porque a veces viene mezclado con otros principios que no son necesarios aportar. Una vez se ha hecho el proceso de identificación, extracción y purificación, es cuando se procede al encapsulado, se procede al envasado del producto y tenemos ya un nutracéutico. Pero los nutracéuticos han de cumplir una serie de condiciones, sobre todo de condiciones legales, para asegurar que no tienen ningún problema para la salud de los usuarios. Hay un concepto actual que es el Novel Food o nuevo alimento, que se consideran legalmente aquellos alimentos que no habían sido consumidos en la Unión Europea antes del año 1997. Son alimentos, estos de la Novel Food normalmente, o alimentos de nueva creación, porque se han añadido, se han modificado algunas de las características de los alimentos de partida, o bien son alimentos procedentes de otros países y que no eran consumidos en la Unión Europea. Pues, por ejemplo, la chía, por ejemplo, el maqui, por ejemplo, el noni, todos son alimentos o sustancias que se consumían en otras culturas, pero no en la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, todos esos productos de la Novel Food requieren una autorización para poder entrar dentro del grupo de los nutracéuticos. Y eso significa que hay que identificar que produce un efecto beneficioso, por supuesto que no tenga efectos perjudiciales, y además describir con precisión los mecanismos de acción a través de los cuales se le atribuye ese efecto beneficioso para la salud. Todo ello llega a que una vez el producto es validado, entonces puede entrar como nuevo alimento y porque ha cumplido, digamos, la legislación vigente. Los nutracéuticos tienen una clasificación muy compleja. Se pueden hacer desde el punto de vista del origen, de la estructura bioquímica, de los mecanismos de actuación, de las finalidades. Es decir, es una clasificación compleja. Por ejemplo, algunas veces se clasifica en función de los compuestos nutricionales, como por ejemplo hidrato de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, o también por sus compuestos químicos como fenoles, flavonoides, etc. Y también muy importante es la aparición de los nutracéuticos de tipo probiótico. Una de las clasificaciones que más se utiliza es la clasificación según la IFIC. La IFIC es el Consejo Internacional para la Información Alimentaria. Y en esa clasificación, según la IFIC, podemos hablar de nutracéuticos de tipo carotenoide, fibra alimentaria, ácidos grasos, flavonoides, minerales, fenoles, polioles, prebióticos, probióticos, fitosteroles, sulfuros y tioles y vitaminas. Una clasificación larga, compleja y como he comentado anteriormente, existen otras distintas formas de clasificar estos nutracéuticos mucho más sencillas, más simples. Por ejemplo, hay una clasificación en que lo divide en 3 grupos. Nutrientes, en los que entran vitaminas, minerales, grasas, etcétera, preparados herbales y suplementos de la dieta. Y así de sencillo se hace esa clasificación. La de la IFIC quizás es la más funcional, la más conocida y también la más completa. A continuación voy a comentaros de los
grupos más importantes de nutracéuticos, que haré una especie como de introducción al grupo y posteriormente ya en módulos siguientes pues lo que haremos es hablar con detalle de cada uno de los distintos grupos o de algún nutracéutico en concreto. Por ejemplo, el grupo de los antioxidantes. Un antioxidante es un producto que neutraliza los radicales libres y esos radicales libres van a producir un daño a nivel celular, sobre todo un daño a nivel del ADN del núcleo celular, con lo cual son muy patógenos, es decir, producen mucho daño celular y están muy implicados en los procesos de envejecimiento. Existe un concepto que es la palabra ORAC, que significa Oxygen Radical Absorbing Capacity, y ese ORAC es algo así como la capacidad de absorción que tiene una sustancia de distintos radicales libres. En función del número de unidades ORAC, produce una acción más o menos intensa como antioxidante. Los antioxidantes que más se utilizan como nutracéutico en nuestro medio es la vitamina C, la vitamina E, el ácido alfa-lipoico, el glutatión, esos son los más conocidos. De todo ello iremos hablando en módulos posteriores. Otro grupo nutracéutico importante son las vitaminas. Las vitaminas se ingieren normalmente a través de la alimentación de forma habitual cuando ésta es completa y variada. Y las vitaminas tienen distintas estructuras químicas, hay hidrosolubles, liposolubles y participan en numerosos procesos de tipo biológico. Son imprescindibles para la salud y su carencia produce enfermedades. Además de esa estructura hidrosoluble y liposoluble, hay que tener en cuenta la dosificación y la necesidad diaria, la dosis diaria mínima recomendada de cada una de estas vitaminas. En determinadas situaciones, como por ejemplo el embarazo, la lactancia, el envejecimiento, cuando una persona está en fase recuperativa de una enfermedad, etcétera, o de manera preventiva, es necesario la suplementación más allá de la ingestión que se hace de manera habitual a través de la alimentación. Un grupo muy importante, muy amplio, muy extenso, son los compuestos fenólicos. Este es un grupo amplísimo, con una estructura química común de un anillo fenólico, pero que pueden después combinarse pues, con proteínas, con hidratos de carbono. Tienen beneficios muy importantes en procesos cardiovasculares, oncológicos, inflamatorios. Los compuestos fenólicos más conocidos son los flavonoides, y dentro de los flavonoides tenemos los antocianos, la flavona, la isoflavona, y después también hay compuestos fenólicos no flavonoides, como por ejemplo los taninos, los estilbenos o el ácido hidroxicinámico. Otro grupo muy interesante para la suplementación diaria es la fibra dietética, que, como todo el mundo sabe, es fundamental para la microflora del colon. Tenemos dos tipos de fibras, la fibra soluble, que forman como una especie de goma en el intestino, como por ejemplo el caso de la avena, los guisantes, la manzana, y otra es la fibra insoluble, que no es digerible y que está en alimentos como el salvado de trigo, los frutos secos, la coliflor, etc. Imprescindible para el buen funcionamiento intestinal, al igual que los prebióticos, que son ingredientes que no se digieren y que esos ingredientes son utilizados por la microflora intestinal para nutrirse. Son ingredientes fermentables y ayudan a determinado grupo de bacterias, de tal manera que ayudan a reequilibrar la estructura, la ecología de la flora intestinal del microbioma. Los más conocidos son los fructooligosacáridos o los galactooligosacáridos, además de la inulina. Esos son prebióticos, sustancias que alimentan a las bacterias, que a veces es confundido con los probióticos. Otro grupo importante de nutracéuticos son los aceites y ácidos grasos. Los aceites y ácidos grasos en nuestro organismo van a formar parte de las membranas celulares y además participan en numerosos procesos metabólicos. Pueden tener muchas funciones importantes de protección, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso.
Tenemos ácidos grasos y aceites saturadas, grasas saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas, dependiendo del número de doble enlace que tenga en su estructura. Tenemos también aceites interesantes, como son los triglicéridos de cadena media que proceden del aceite de coco, y todo el grupo de aceites omega 3, omega 6, omega 7, omega 9. Todo ello iremos comentándolo en módulos sucesivos. Los probióticos hoy día constituyen todo un campo de estudio. Cada vez se conocen más funciones diferentes de los probióticos, no solo a nivel intestinal, sino a nivel inmunitario, a nivel cognitivo, incluso a nivel del estado de ánimo. Los probióticos son los microorganismos vivos que en este caso, al ser administrados por vía oral en determinadas cantidades, promueven beneficios para la salud. Son los responsables del correcto mantenimiento de nuestra microbiota y, como he comentado anteriormente, tiene funciones importantísimas. Hoy día se les reconocen funciones muy importantes en el sistema inmunitario, en el estado emocional, en el metabolismo, en el sistema nervioso, etc. Otro grupo también de nutracéuticos son los llamados nutrientes inorgánicos. Los nutrientes inorgánicos son el agua, los minerales y los oligoelementos, que tienen funciones enzimáticas y funciones estructurales sobre el organismo y también actúan a otros niveles, como por ejemplo la coagulación de la sangre, la contracción de la musculatura. Y tenemos los más corrientes, los más famosos, los más conocidos nutrientes inorgánicos, pues el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, el cobre o algunos menos conocidos, por ejemplo como el molibdeno, muy importante en procesos intestinales. Esta ha sido una primera aproximación que lo que trataba es de ver qué era un nutracéutico, qué diferencia tiene con los alimentos funcionales, cómo se fabrica, cómo se produce, qué legislación tienen que cumplir para la seguridad alimentaria del consumidor y cuáles son los grupos de nutracéuticos más importantes. A partir de aquí, de este primer tema, ya hemos hablado de los alimentos funcionales, hemos hablado de los nutracéuticos, pues iremos exponiendo ya casos concretos de productos que pueden ser o comúnmente utilizados o que tienen una alta importancia de cara a la prevención o el tratamiento de distintas enfermedades. Espero que haya resultado interesante esta primera aproximación a los nutracéuticos y quedamos en vernos en los módulos siguientes. Muchas gracias.